Saludamos al economista Rodrigo Mendieta. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, exdecano de la Facultad de Economía. Vamos a hablar sobre la situación actual del país. Una importante coyuntura se ha dado, economista Mendieta, en estos días, con la renuncia de Richard Martínez, el ministro de Economía, y su reemplazo con Mauricio Pozo. Todos los economistas ortodoxos con quienes hemos conversado hablan bien de Richard Martínez, hablan de una buena gestión, pero en las cifras y en la situación, si bien con respecto a los últimos y más recientes referentes se ha mejorado, el país está mucho peor que cuando él tomó las riendas. Cierto es que hemos pasado por situaciones extremadamente difíciles e irregulares, impredecibles, como es el de la pandemia, pero quisiéramos conocer desde su punto de vista objetivo cuál es su evaluación con respecto a la gestión de Richard Martínez. Bien, muchas gracias por la entrevista. Así es, yo creo que ha pasado por momentos quizás los más duros de la historia económica del Ecuador reciente, y no solamente del Ecuador, sino también del mundo. En ese sentido, pues creo yo que en el caso de la gestión del ministro, yo creo que hubieron al menos dos temas quizás que generaron, digamos, una característica en su gestión. En primer lugar, es el no poder, ¿no es cierto?, equilibrar los ingresos con los gastos en el caso del presupuesto general del Estado. Yo creo que esas dificultades hicieron, pues, que el país, ¿no es cierto?, y como gobierno, como Estado, vaya quedándose con muy pocas opciones, teniendo que llegar, ¿no es cierto?, a pactar nuevos créditos con el Fondo Monetario Internacional, que eso es quizás lo último de su gestión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que el sector público, desde la parte financiera, desde la parte de su manejo económico, tampoco fue capaz de generar una reactivación económica a nivel de país. Es decir, pues, ¿no es cierto?, en ese sentido, en el caso ecuatoriano, el tema de la desaceleración que se vino viviendo desde el año 2016, pues no fue capaz el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de diferentes políticas, de generar una reactivación económica. Porque hay que recordar que, si bien es cierto, la pandemia, como repetimos, es un tema, digamos, histórico fuerte para la economía ecuatoriana y del mundo, pero que le encontró ya al Ecuador con estos dos problemas, es decir, déficit fiscal por un lado y por otro lado también falta de reactivación económica. ¿En qué podría basarse esta impresión dada por muchos economistas en el sentido de que Richard Martínez fue un extraordinario ministro y de que esta especie de premio que le han dado de llevarle a una de las presidencias del Banco Interamericano de Desarrollo, presidencia de países, que es al cargo para el cual ha sido llamado y posiblemente será nombrado en los próximos días, se merece? Yo pienso que digamos, en la condición en la que, compleja de la economía ecuatoriana, creo que el haber logrado, ¿no es cierto?, el haber logrado que el país se desahogue de pagos que se tengan que hacer y los próximos 4 o 5 años, ¿no es cierto?, tras una renegociación de la deuda, sobre todo comercial en el caso ecuatoriano, porque solamente en números, ¿no es cierto?, esta deuda que implicaba o que hubiese implicado un pago alrededor de 9.000 millones de dólares solamente en lo que es la parte de la deuda comercial para los próximos 4 años, es decir, pensando en el próximo gobierno, con la renegociación no le va a implicar un gasto mayor de 1.500 millones de dólares en 4 años. Entonces, eso da luces de que, digamos así, lo que se deja para el próximo gobierno es algo bastante más manejable dentro de lo complicado que también va a estar, porque la recuperación económica no es que nos va a venir a la vuelta de la esquina, va a tomar su tiempo. Entonces, pienso desde mi punto de vista que ese manejo, ¿no es cierto?, puede ser considerado como adecuado en el caso del ministro, porque está dejando, ¿no es cierto?, a diferencia de años anteriores, y a diferencia de históricamente cómo han sido los gobiernos que prácticamente cuando están de salida lo que dejan es, digamos así, completamente un presupuesto abultado, desbaratando muchas cosas y prácticamente tiene que venir un nuevo gobierno a hacer borrón y cuenta nueva, recién empezar a esclarecer cuentas, a entender cómo está la situación económica y a partir de ahí plantear un plan. Creo yo que ahora es posible tener un plan previo porque se tiene un respiro, digamos, por ese lado, ¿no? Entonces,
yo consideraría que este manejo, digamos así, pensando en un futuro, es muy poco particular dentro de la combinación económica política que se da en América Latina, que repito, más bien la tendencia es a que haya lo que se conoce en economía como el ciclo político económico. Un gobierno cuando está por dejar, pues obviamente lo que hace es desordenar sus cuentas públicas para utilizar términos generales y le corresponde a otro gobierno arreglarlas y casi eso le va a tomar un año. Imagínense en economía, sobre todo en las condiciones en las que estamos ahora, tener un año de pérdida. Pienso que ahora es posible perfilar un camino, al menos en un mediano plazo, que nos va a permitir como Ecuador al menos, digamos, tener más claridad sobre las cuentas públicas, pero ojalá de ahí tener dinero también para generar reactivación económica, que eso es lo Generar vemos que está bienestar, que complicado. sería muy importante. Yo le preguntaría a usted, economista, en lo personal, y esta es una pregunta para cada uno de los ecuatorianos, ¿está usted mejor? ¿Estamos nosotros mejor? Usted ha estado viviendo el drama de las universidades y muy de cerca. Las universidades están en una de las situaciones más complejas que han tenido en la historia reciente, en el tiempo de memoria que nosotros hemos tenido alguna relación con la universidad, nunca han estado con tantas dificultades. El tema de la migración ha vuelto y con fuerza. Nuevamente los ecuatorianos, venciendo todas las dificultades, empiezan a ignorar su futuro, a poner en prenda sus bienes, sus hogares y empiezan nuevamente corriéndose enormes riesgos a emigrar. Esto es evidente ya en estos días. Hay una caída muy fuerte del PIB que todos lo calculan del orden de por lo menos 10%, 600,000 menos empleados en Ecuador, con trabajos fijos, un consumo que está cayendo, que se lo evidencia en una inflación negativa de menos 0,1%, que pone en riesgo a Ecuador de poner en una etapa de deflación, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ya en términos reales, el gobierno nacional no paga a los gobiernos autónomos descentralizados, debe $1,000 millones a los municipios, no paga a las juntas parroquiales, no transfiere el dinero al Consejo Nacional Electoral para dar tranquilidad en las elecciones, no nos ha pagado deudas de hace 3 o 4 años a los medios de comunicación. ¿En dónde está el bienestar? Nos preguntamos, ¿qué trae este supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la buena gestión del ministro Martínez? Perfecto, pero sin embargo, a todo lo que usted anota, con lo cual pues está sustentado en cifras y digamos son cifras así como se está mostrando ese panorama tan gris de la economía ecuatoriana, pero hay que también, ¿no es cierto, Gustavo, ver cuáles son las causas de aquello? Y las causas de aquello es que nosotros tenemos o nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a tener un Estado, un gobierno, ¿no es cierto?, cuyos ingresos no alcanzaban para tener el gasto que debió haberse planificado desde un principio. Pero estamos hablando no de un año o de 2 años, estamos hablando de una acumulación de déficits presupuestarios, es decir, una descompensación entre ingresos y gastos que se viene acarreando ya los últimos 15 años y obviamente pues eso no hay país que soporte ese nivel de Pero ve déficit. dentro de esta lógica, ¿ve usted un punto de quiebre, un golpe de timón real que se haya dado entre la etapa de Rafael Correa y la de Lenín Moreno? Mire, yo pienso que no se ha dado porque la reducción en el gasto, sobre todo ese gasto que no coadyuva al bienestar, un gasto que no está atado a un tema de desarrollo económico porque no mejora condiciones de nadie, sino simplemente lo que hace es engrosar burocracias, lo que hace hacer es trámites ineficientes. Entonces, ese gasto no se ha reducido en el gobierno actual, digamos que tiene ya pocos meses para terminar. Así es que eso ha sido siempre la crítica que se le ha hecho, inclusive al ministro de Finanzas, de que no fue capaz de bajar sobre todo el gasto corriente. Y más bien lo que se apuntó, ¿no es cierto?, es a una reducción en el gasto de inversión, pero eso justamente también coadyuvó a una ralentización de la economía que le encontró con el coronavirus prácticamente devastada y ya en ese momento pues entrar en un proceso de recesión tan abrupto como Claro, tan caer es así lo que alrededor del usted señala 10% este año. que el Fondo Monetario Internacional sigue reclamando
o exigiendo a Ecuador una reducción más significativa del tamaño del Estado. También una reforma tributaria, esto es poner más peso en los hombros de los ecuatorianos, pues de acuerdo a lo que ha trascendido, pide que para el próximo año, máximo en 2 años, unos 2.000 millones de dólares más por impuestos de los bolsillos de los ecuatorianos, de donde más ingresen al Estado e incluso hablan de una posible elevación del IVA. El Fondo Monetario Internacional lo que dice es que tenemos que equilibrar el ingreso con los gastos. Es decir, hace sugerencias generales como lo puede hacer cualquiera, como lo hemos hecho en muchos foros, como se puede hacer desde la academia. Existen planteamientos desde el año 2015, que recuerdo yo en un foro de economistas se planteó en octubre del año 2015, figúrese, y el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones. Pero creo o pienso que una de las lecciones que nos tiene que dejar todo lo que hemos vivido, todo este trauma, como usted bien ha notado, de falta de pagos, casi se rompe la cadena de pagos, si no es por el último préstamo que nos llega, todo estuvo retrasado en el país, pues obviamente si nosotros no vemos que tenemos que tener un gobierno que piense en el futuro, que no sea cortoplacista, que no solamente piense políticamente, ¿no es cierto?, o populistamente en el sentido de ir dando, digamos así, migajas y cubriendo y teniendo mal contenta, digamos así, a las personas en un corto plazo, pues yo creo que no vamos a superar este tema. Tenemos que tener un gobierno más responsable y que obviamente equipare ingresos con gastos y que se mantengan los gastos que son importantes, los que generan bienestar. Ahí tenemos la contención social, todo lo que es seguridad, todo lo que es salud, todo lo que es educación, y para que obviamente no genere estos problemas que hemos tenido, porque el golpe que vino, el golpe que se dio fue el golpe quizás se dio en la parte más débil, más vulnerable también, pero más sensible de lo que tiene que ver con el temas del desarrollo, como es, por ejemplo, la educación, la seguridad y la salud. Entonces, eso tenemos que superar, pero existen otros espacios en donde el gasto obviamente se tiene que reducir. Hay otros países en donde estamos viendo aquello, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Italia, que ahora, por ejemplo, con el confinamiento quedó claro que hay muchas tareas que se pueden realizar desde casa con el teletrabajo y que no necesariamente se necesitan personas, digamos, pensando en el sector público que puedan hacer temas que tranquilamente está demostrado que se puede hacer, digamos, remotamente o digitalmente. Yo creo que dar ese paso también es importante en el caso del gobierno, en todos sus estamentos, hablando como tal en términos generales, pero pienso yo que hay espacio para reducir, obviamente, gastos innecesarios. Volviendo nuevamente a la... Sí, Y siga, por también favor. decía, también hay espacio para mejorar los ingresos, ¿no? Y que no necesariamente venga por un aumento en el impuesto al valor agregado. Recordará usted, Gustavo, que desde el año anterior que se empezó a hablar de ello, no Claro, estoy ni he estado muy de justamente hace un acuerdo año se discutía esto. con un aumento en el IVA, porque obviamente el IVA digamos, evidencia de que no es necesariamente un impuesto progresivo, es decir, no paga generalmente el que más gasta, sino al revés, en términos relativos. Entonces, no es un impuesto que viene a generar equidad y creo yo que en los momentos de recesión más bien sería contraproducente. Volviendo nuevamente a la otra orilla, a la del consumidor, ¿cómo está el tema del consumo en Ecuador? Bueno, el consumo se ha frenado, se espera, digamos, una caída alrededor del 10% en el Producto Interno Bruto para este año en términos reales. Eso es lo que se avisoraría, va a haber una recuperación bastante importante, ¿no es cierto?, para el último trimestre, sobre todo en la medida que digamos, las medidas de confinamiento se vayan alzando. Y uno de los variables, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, la composición de esta caída, pues el consumo es el que domina esta caída. Claro que también está por el lado de la inversión, también está por el lado, ¿no es cierto?, de exportaciones, que también, a pesar de que el resto del mundo también se vio afectado, pero hay importaciones que se han contenido, como es el caso del banano y del camarón. El atún también ha hecho un papel importante, ha jugado un papel importante ahí, pero el consumo es el que se ha venido a menos, porque claro, las personas, en términos generales, el sector privado, los hogares, no cuentan con la liquidez suficiente para generar consumos más allá de los necesarios. ¿Qué expectativas le genera a usted, Richard Martínez? Y volvemos a hablar del ministro porque va a ocupar un importante cargo, es el de vicepresidente de los países del BID. Él ha señalado que su compromiso con el país continúa. Es realmente una especie de apéndice del Ministerio de Finanzas, lo que va a hacer Richard Martínez. Va a ser él una especie de embajador financiero del Ecuador.
Mire, yo pienso que en términos también generales, las relaciones con los estamentos internacionales de financiamiento, digamos, no tienen por qué ser malos, ¿no? Yo creo que un país no pierde soberanía, ni tampoco un país pierde, digamos, un rango de acción en el momento en el que tiene interrelación con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario Internacional y con cualquier otro organismo que tenga que ver con el tema del desarrollo, Naciones Unidas, por ejemplo. En ese sentido, digamos, esperaríamos que sea fructífero para el país. La administración de Richard Martínez, y entiendo yo que va a ser una continuidad, la del economista Mauricio Pozo, ha tenido estas buenas relaciones, es decir, ha tenido abiertas las posibilidades de poder tener varias alternativas, de poder tener inclusive líneas de financiamiento con varios organismos. Entonces, pienso yo que en la medida que eso suceda, el Ecuador va a necesitar, lamentablemente, ¿sí? La dependencia de ingresos del país son de dos, estimado Gustavo. Uno es los ingresos por tributos y el otro es por petróleo. Eso es lo que está, digamos, sosteniendo al gobierno. Si cualquiera de los dos falla, entonces nos vamos a ver en complicaciones. Así es que es una economía muy vulnerable, que lamentablemente necesita tener estas interrelaciones abiertas. Ahora, detrás de eso, pues obviamente también he escuchado y he leído, y sobre todo no creo que sea una coincidencia, que se dio un cambio en el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, un candidato que fue puesto por el gobierno de los Estados Unidos y bueno, recibió el voto de algunos países que entiendo yo que en esas negociaciones, digamos así, internacionales también caben este tipo de Una acuerdos, ¿no? elección muy polémica, dicho Ojalá que sea sea de favorable. paso, la de Mauricio Claver Carón. Así es, digamos, muy polémico el asunto. Esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido un rol importante, sobre todo en temas de índole social, que vamos a necesitar muchísimo. Mire, se está calculando que la pobreza en América Latina va a llegar a límites también históricos, es decir, va a haber un aumento muy grande en los temas de pobreza y de aquí en más vamos a tener que tener programas sociales de contención de esta pobreza. Es decir, por ejemplo, reforzar lo que nosotros bien tenemos como el bono de desarrollo humano. Ojalá a ese bono de desarrollo humano haya cómo complementarle con algo más que tenga que ver con cómo se estaría gastando este dinero. Se están realizando estudios para aquello y yo creo que ahí el BID juega un rol importante. Ojalá, digamos, quienes estén al frente de estos estamentos, pues también piensen y miren, ¿no es cierto?, su mirada hacia América Latina, que se va a quedar muy golpeada con el problema del COVID-19. Como mira usted la gestión de Mauricio Pozo, él va a tener algo así como 8 meses para maniobrar la economía ecuatoriana en esta etapa en la que se generan sobre todo expectativas a futuro. A Mauricio Pozo lo recordamos como el ministro de Lucio Gutiérrez, un ministro pragmático que manejó la economía del país en situaciones en las que el petróleo valía mucho menos. Si no recordamos mal, estaba en el orden de los 25, los $30 en el mejor de los casos. Fue autor y protagonista de una de las pocas facetas positivas del gobierno de Lucio Gutiérrez. A ver, pienso de lo que él mismo ha dicho, ¿no es cierto? Dándole el beneficio digamos, de empezar creyéndole. Pienso que tiene poco tiempo para, continuará en la misma línea. De hecho, inclusive entenderé yo que el mismo equipo, porque hay un equipo fuerte de relaciones internacionales que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que ha logrado la renegociación de la deuda, el que ha logrado estas líneas de crédito, la búsqueda de otras líneas de crédito. Pienso yo que seguirá por esa línea, porque existen otros tramos de deuda que también sería importante renegociarlos. Ojalá se pueda lograr aquello. Él mismo ha hablado, ¿no es cierto?, que va a dejar preparados los borradores de una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma en el campo de la seguridad social, porque no va a alcanzar para más. Es decir, como ya la Asamblea en este momento está, más bien estas reformas serán materia para el siguiente gobierno. Lo que a mí me preocupa, le digo con toda honestidad, estimado Gustavo, es que estamos hablando también de un ministro político. Él fue candidato a la vicepresidencia de la República y, bueno, para quienes, digamos, pueden decir que lo técnico y lo político, si logra una mezcla adecuada, pues puede funcionar. A mí me quedan ciertas dudas ahí, porque obviamente siempre la parte política va a tener ciertos intereses que no necesariamente tienen que ver con el bien común. Lamentablemente es así en nuestro país, ¿no? En materia de economía, ¿cómo mira usted el paso a la historia del gobierno de Lenín Moreno? ¿Cómo cree que va a ser recordado? Mire, yo creo que va a ser recordado definitivamente por la pandemia, como un golpe duro.
en términos mundiales, ¿no es cierto?, se le está comparando y que inclusive va a ser mucho más severa que la gran recesión o depresión que hubo en Estados Unidos en 1930. Entonces, pienso que va a ser ese digamos, el contexto en el cual va a ser recordada, digamos, la gestión en materia económica en el caso de Lenín Moreno, por un lado. Por otro lado, obviamente también se va a recoger este acercamiento que ha tenido para con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que ese contexto, ¿no es cierto?, quizás puso al país contra las cuerdas para poder tener aquello. Es decir, solamente como un detalle, si nosotros no se hubiesen recibido, o no se van a recibir, porque solamente se recibió una parte de estos 4.500 millones de dólares, de los 6.500 millones que son el último crédito con el Fondo Monetario Internacional, la cadena de pagos en el país se hubiese paralizado y quién sabe lo que hubiese pasado a finalizar el año 2020, ¿no? Digamos, yo creo que inclusive ahí se hubiese puesto en riesgo, ¿no es cierto?, temas de dolarización y obviamente pues quizás el problema hubiese sido mayor. Así es que yo creo que son esas dos características fundamentales que van, creo que, a pasar, ¿no es cierto?, como a ser pues, definitivos del momento en que se analice la gestión económica de este gobierno, ¿no? La pandemia y, por otro lado, el acercamiento al Fondo Monetario Internacional. Gracias, economista Mendieta, por habernos atendido. Muy amable, gracias a usted. Ha escuchado al economista Rodrigo Mendieta, profesor de la Universidad de Cuenca, ex decano de la Facultad de Economía.